el Rey que viene. Un estudio de Adviento. 25 días preparándonos para el advenimiento de nuestro Mesías. Diciembre 16. Sucedió. Escrito por R.C. Sproul y narrado por Pedro Barrios. Aconteció en aquellos días que salió un decreto de parte de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se hizo mientras Cirenio era gobernador de Siria, e iban todos a ser inscritos, cada uno a su propia ciudad. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 3. Todos estamos familiarizados con esta introducción a la narrativa del nacimiento de Jesús. De hecho, podría ser tan conocida que las palabras simplemente nos pasan por encima. Aceleramos, queremos llegar rápido a Belén. Pero vale la pena hacer una pausa en estas frases, que sitúan el nacimiento de Cristo de forma concreta en el contexto de la historia real. Curiosamente, la versión estándar en inglés de la Biblia no traduce la primera palabra del griego en estos versículos, egeneto. Esa palabra significa literalmente sucedió u ocurrió. Otras versiones como la Reina Valera lo traducen así. Aconteció en aquellos días que salió un decreto de parte de César Augusto para que todo el mundo fuese empadronado. Aconteció. Esa es una palabra importante con la que comienza la historia del nacimiento de Cristo. Todos conocemos el inicio clásico de los cuentos de hadas. Érase una vez. Usamos esa apertura en particular para crear un escenario que es vago, para una historia que es incierta con respecto a cualquier periodo de tiempo específico, e incluso cualquier lugar. En otras palabras, sabemos desde el principio que la historia nunca sucedió en realidad. Sin embargo, Lucas no está escribiendo un cuento de hadas. Lo que él está diciendo es que algo sucedió, y lo que sucedió tuvo lugar en el tiempo y en el espacio. Algo pasó, y él lo registró. Lucas ya había indicado en el prefacio de su evangelio que ha llevado a cabo su propia investigación al escribir este relato, entrevistando a testigos oculares y todo eso, como lo vemos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Las afirmaciones que está haciendo aquí son afirmaciones de la historia. La mayoría de nosotros damos esto por sentado, pero no deberíamos. Vale la pena compararlo con otras fes y creencias. Para los griegos, por ejemplo, las actividades de sus dioses no estaban relacionadas con la historia, eran mitológicas. ¿Conocen la historia del nacimiento de la diosa Atenea? Los griegos creían que ella salió completamente vestida directamente de la cabeza de su padre Zeus. Atenea nunca fue arropada con el manto de la historia. El nacimiento de Jesús no es así. Aconteció que salió un decreto de César Augusto. En la siguiente frase, Lucas dice que se realizó un censo mientras Cirenio era gobernador de Siria. El escenario para la narrativa del nacimiento de Jesús está situado firmemente en el contexto de la historia secular. Existió un César Augusto y existió un Cirenio. Existió una ciudad llamada Roma y existió una región llamada Siria. La afirmación de Lucas sobre el nacimiento de Jesús es que no es un mito ni un cuento de hadas. Está ambientado directamente en el contexto de la historia. El nacimiento de Jesús aconteció, al igual que el resto de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. En 2 de Pedro 1:16, Pedro hace este comentario: porque no les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Él no está hablando del nacimiento de Jesús, por supuesto, sino de la transfiguración, el momento en el que la majestad de la gloria de Cristo traspasó el velo de su humanidad y sus discípulos lo vieron. Pero el punto sigue siendo el mismo. Pedro busca establecer a sus lectores en la verdad, como lo dice en el versículo 12. Y también en el versículo 15 dice: haré todo lo posible para que después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en cualquier momento. Sucedió, y este es un punto crucial para que la comunidad cristiana lo entienda y lo acepte. Algunas corrientes de pensamiento describen una teología de la atemporalidad,
que arranca el mensaje cristiano del contexto de la historia y reduce el cristianismo a una especie de experiencia religiosa existencial. Eso nos dejaría sin ninguna base real para nuestras creencias. Es importante saber qué sucedió. Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Esas son verdades en las que podemos estar firmes. Esa es historia sobre la cual podemos construir nuestras vidas. ¿Qué diferencia hará en tu vida hoy el hecho de que el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús realmente ocurrieron? Y así concluimos el estudio de hoy, invitándolos a meditar en cada verdad que encontraremos en estos 25 días de Adviento hasta el advenimiento de nuestro Señor.